Vamos a ir a la palabra de Dios. Yo no sé si alguna vez a usted se le ocurrió plantearse, porque la semana pasada hablamos del ayuno y hablamos de los 40 días de ayuno y oración, y creo que están siendo días muy, muy lindos, muy bendecidos. Pero llama la atención de que aparte de los 40 días que Jesús ayunó antes de empezar el ministerio, luego no encontramos ningún pasaje que diga que Jesús esté ayunando con los discípulos. Es más, yo diría que si al día siguiente o a las horas siguientes va a ser crucificado, uno que ¿cómo se imagina que afrontaría un problema de esa magnitud? Y ayunando. Sin embargo, Jesús se come un buen asado con los discípulos. Bueno, esa pregunta que me hago yo, no soy el primero, porque ya la gente los contemporáneos, la gente de su época, también se la hizo. Y le vamos a leer en Lucas, capítulo 5, dice así en el versículo 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y asimismo los de los fariseos ayunan muchas veces y hacen oraciones, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? O sea, los que están dentro de la fiesta de bodas ayunen, entre tanto que el novio está con ellos. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Padre, te ruego que sea tu Espíritu ministrándonos, hablándonos a través de tu palabra. Por favor, Dios, glorifícate en cada uno de nosotros. Amén. No entra en detalles la respuesta de Jesús, pero puedo imaginarme que mientras estaban en contacto directo con el Hijo de Dios, no había necesidad de buscarlo, porque lo tenían ahí. Cualquier problema, Jesús, iban con él para acá, iban para allá, hacían todo juntos, enfrentaban los problemas juntos. Y cuando tenían alguna dificultad, ¿qué hacían? Iban a Jesús, que lo tenían ahí, y decían: Señor, mirá que está toda esta gente, hay que darle de comer. O sea, era una cosa que podían acudir de forma directa en cualquier momento porque estaban con Él. Pero ese periodo va a durar solamente el tiempo que Jesús está en la tierra. Porque llegó el día, cuando Jesús asciende a los cielos, que si necesitan algo de Dios, si quieren una respuesta de Dios, tienen que buscarla como la tenés que buscar vos y como la tengo que buscar yo. O sea que lo pasado, ese periodo tan especial, nunca más se repitió en la historia. A partir de ahí, siempre que había que buscarlo a Dios, había que buscarlo en ayuno y oración. Y repasamos un poco, decir, ¿cuándo son los momentos en que necesitamos ayunar? Cuando hice la pregunta la semana pasada, fue interesante lo espontáneo que fue, que le dije: ¿cuándo pensamos en ayunar?
y todos casi por unanimidad respondieron cuando estamos en problemas graves. Por un problema chiquito ya no ayunamos. Cuando estamos en crisis, en peligros, en situaciones muy complicadas, entonces parecería que necesitamos una cosa más potente y entonces necesitamos el rompeportones de la semana pasada y entonces apelamos al ayuno. Y ya hemos mencionado algunos ejemplos, los marineros y Pablo en alta mar en medio de una tormenta, el pueblo de Nínive y el rey en tiempos de Jonás, la situación en la que estaban Esther y todos los judíos que habían sido sentenciados a muertes. Ahora, en todos estos ejemplos hay un denominador común, que es que los que ayunan están inmersos en el peligro, están inmersos en el problema. Quiere decir que ayunaban porque el peligro les iba a afectar o la situación terminal le iba a afectar a ellos. Pero vamos a ver, hay otros motivos en la Biblia que a veces podemos identificarlo con facilidad cuando tenemos que hacer alguna tarea que nos encomiendan o que decidimos. Supongamos, decimos, bueno, con la célula vamos a hacer un evangelismo en el barrio y queremos que el evangelismo tenga resultados, que bendiga a la gente. Entonces, ¿qué organizamos? Un ayuno. Ya ahora no es para mí, sino que quiero que el Espíritu de Dios obre en los demás. Pero también quiero tener éxito en la campaña, o sea que estoy involucrado también, pero digamos, el destinatario de mi ayuno puede ser otras personas. Y Pablo lo va a manifestar de esta manera cuando habla de su ministerio, 2 Corintios capítulo 6, versículos 4 y 5, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. O sea, como que el ministerio, cualquiera sea, va a incluir esa necesidad de ayunar, porque siempre que hacemos algo necesitamos que Dios intervenga. Sabemos que si el Espíritu de Dios no obra, todo lo que yo haga no pasa nada. Pero hay otros momentos donde también necesitamos ayunar, y quizás viviste la experiencia. Viste que hay momentos en la vida que tenemos que tomar decisiones, que no sabemos qué hacer, y entonces necesitamos que Dios nos guíe, que Dios, como su palabra lo promete, Él nos muestre el camino por el que tenemos que andar, qué tenemos que hacer acá o allá, esto o lo otro, tal carrera o tal otra. Hay momentos donde tenemos que tomar decisiones y buscamos la dirección de Dios. Y es muy difícil que Dios nos hable mientras estamos mirando la telenovela o el partido. Mientras estamos allí en el mercado diciendo, che, qué caro los fideos, o voy a llevar esta marca porque está un poco más barata, Dios va a hablarte y va a decir, mirá, la respuesta es esta. Dios no funciona así. Vamos a tener que tomar ese tiempo de acallar todas las demás voces para escuchar la voz de Dios. Porque hay que saber que, aunque a mí me encantaría que Dios así en medio de la noche me toque acá el hombro y diga, Carlos, lo que vos tenés que hacer es tal cosa, así con una voz audible, pero a mí nunca me pasó. Entonces, lo que descubro que necesitamos
el camino para lograr entender la voluntad de Dios, porque hay algunos trucos que tenemos los evangélicos que no son de calidad. Puede funcionar, pero son medios truchos, más truchos que los chinos. O sea, los productos chinos, no los chinos de personas, ¿no? Entonces, es una cosa así que tengo que oír a Dios porque Dios siempre va a hablar de una manera muy suave. Voy a distinguir que es Dios, pero tengo que estar atento, tengo que estar dispuesto a que Dios me hable. Y hay un ejemplo en la Biblia muy claro, en Primera de Reyes, capítulo 19, y usted sabe que Elías va a vivir unas experiencias por 3 años o un poquito más, que es una cosa, un tobogán, ¿no? Así, de un vértigo bárbaro. Él se va a parar y va a decir, ahora no va a llover hasta que yo diga. ¿Escuchaste lo que dijo? Yo alguna vez probé y a mí no me hizo caso. Yo me acuerdo, teníamos que ir a buscar la carpa en el interior. Yo nunca anduve en el barrio misionero, o sea, siempre me hablaron del barrio misionero, pero yo nunca manejé en el barrio misionero. Y esta era una camioneta con chasis alargado, lo que la hacía inmanejable en el barro. Era una cosa así. Con el auto llegué, más o menos, con todas las cosas, las recomendaciones que me dieron, llegué. Y ahora yo tenía que ir a buscar la camioneta y hacer todo ese camino de tierra en la serranía entre San Vicente y Aristóbulo del Valle, así que salí a la calle, estaban todos los discípulos del Feliz Encuentro al lado mío, gente nuevita toda, y me paro así, en el horizonte había unas nubes negras, pero de esas negras, y digo, Señor, o nubes, Elías dijo que no va a llover por 3 años y medio, yo decreto que por 3 horas y media, muchísimo más bajo lo que yo pedía, no va a llover. Así que nos subimos a la camioneta, pasaron 15 minutos y llovía. Y ahí yo acudí a los ángeles, arcángeles, ejército de Jehová, que todos me ayuden. Alguien me dijo que había que mover el volante así, lo moví así. Pero en un momento había que hacer una subida, como dicen en el interior, una arribada, y esas son bravas, así que le metí acelerador allá en la bajada y llego arriba, y cuando estoy por volver a la siguiente bajada, veo que allá abajo hay una atascada, o sea, había un montón de vehículos que se habían quedado en el barro. Tractor estaba sacando de a uno, trato de frenar la camioneta. Primero que ya algunos sabrá que no se va frenando así como en el asfalto, sino que empieza. Y logré que la rueda no gire, pero la camioneta seguía tipo trineo. Así que un hombre de Dios, con el poder de Dios, pueda parar la lluvia por 3 años y medio sobre una nación, era un milagro fantástico. Después había problemas, si no había lluvia, no había comida. Fue al arroyo, los cuervos le traían la comida, fue a la casa de la viuda, Dios hizo milagros. Y después llega la frutilla arriba de la torta, cuando llega el gran desafío, llega todo allí, una cosa que dijo, bueno, acá se decide la cosa. Vamos a determinar a qué Dios van a servir, si a Jehová o a ese ídolo de Baal. Y vamos a hacerlo así, y usted se acuerda, prepararon un altar, y el Dios bueno, el Dios real, tenía que mandar fuego. Y también vemos los detalles, y eso habrá sido una cosa,
porque era larga durante toda la mañana, los profetas estuvieron, o sea que las emociones estaban siendo estimuladas, pero se para el tipo y baja y dice, si Dios de Abraham manda fuego, y viene un fuego tremendo que quemó hasta las piedras. Y yo me imagino las expectativas de Elías. ¿Qué pensó Elías? Con esto termina la discusión. Ahora todo el mundo va a saber que Jehová es Dios y todo el mundo lo va a seguir y ya estaba, pero como os juremos con gloria a morir, o sea, vamos. Y se entera que la reina le dice, mañana tu cabeza va a estar separada del cuerpo. La emoción que estaba por allá arriba. Y esa reina era una vieja loca. ¿Por qué hago la diferencia? Porque a lo mejor tu vieja, cuando vos eras chico, cada rato te decía, te voy a matar. Y no te va a matar nada, era una manera de decir. Pero la reina esta, si decía que te iba a matar, tenelo por seguro que te iba a matar. Y él le agarra una cosa, un conflicto emocional que termina en una depresión. Yo me imagino las preguntas, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Si todo salió bien, oramos bajo el fuego. ¿Qué pasó que ahora, en vez de decir, oh gran Elías, dicen pobre Elías? Y entonces viene toda una decisión de huir, por lo que le dice el ángel, es como que Dios está de acuerdo con su decisión y va a pasar 40 días de ayuno. Me imagino que si había alguien confundido que no sabía qué hacer, ese se llama Elías. Cuando yo voy a decir más confundido que Elías, implica una situación muy, muy crítica. Y después de esos 40 días de ayuno, Dios empieza a manifestarse. Y lea los detalles, son muy interesantes, no los puedo contar por cuestión de tiempo. Léalos todo lo que ocurrió, pero Dios hizo unas manifestaciones y él descubrió que ahí no estaba Dios. Pero va a decir en el versículo 12 que vino un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, descubrió que ahí estaba Dios. Porque Dios se manifiesta de esa manera. Todo nos gusta el terremoto, el viento, el fuego, pero Dios cuando nos quiere hablar, normalmente lo va a hacer de una manera muy tenue, muy delicada. Dice, como ya le dije, en el 12 dice eso, y en el 15 le dice, y le dijo Jehová, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Quiere decir que lo reencamina. Él que estaba postrado, no sabía para dónde ir, no sabía qué hacer. Dios le dice que vuelva, le da las órdenes, lo restaura como profeta y reinicia el camino. De ahí la importancia de escuchar la voz de Dios, sabiendo que va a ser en un tiempo de apagar los ruidos y dedicarme a buscar a Dios. Otro motivo por el cual entiendo que necesitamos tener tiempos, momentos de ayuno, de oración, es porque estamos inmersos en una vida donde parecería que todas las cosas se solucionan mucho más rápido que en la vida de nuestros abuelos. Para prender la cocina, nuestros abuelos tenían que buscar la leña,
empezar a aprender, venía todo el rito ahí de soplar, de llorar por el humo, todas esas cosas que son propias. Y hoy tenemos un hornito que así con las manitos le decimos con un botoncito cuántos minutos tiene que trabajar y en pocos minutos tenemos la comida. Tendría que ser que tendríamos una vida mucho más holgada, más relajada. Sin embargo, nuestra rutina, todos los estudiosos van a coincidir que es una vida agitada. Hasta el que está muy comprometido o poco comprometido, los compromisos nos hacen que siempre estemos corriendo. ¿Vio el hámster ese que está en las veterinarias, que lo ponen en una ruedita? Y es fantástico cómo corre el tipo, pero ¿a dónde va a llegar? Porque está en una rueda. Y a veces nos puede pasar eso. Nos puede pasar eso, que andamos para acá, para allá, corriendo y esforzándonos más, y todavía ni sabemos para qué. Creo que la Andricina cuenta un cuento que dice que un perro dijo, la perrera, cuando había perrera que agarraba a los perros sueltos, y dice que todos los perros salieron corriendo, cada uno disparando para una dirección diferente, y de pronto uno se para y dice, ¿y yo para qué corro si soy gato? Pero ahora hay que correr, sí, hay que estar apurado, no sé por qué, pero hay que estar apurado. Y al final del día nos quedan un montón de cosas pendientes y tenemos un montón de cosas pendientes de por vida que están esperándonos, alguna tarea, algún trabajo, alguna visita. ¿Por qué? Porque estamos corriendo. Y qué bien o qué mal nos hace que vamos amontonando días, pasamos los años y todavía no sabemos a dónde vamos. Qué importante es poder parar, tener tiempos de ayuno, tener tiempo de buscar de Dios para reencontrar la dirección. Y por último, yo sé que para nosotros, dentro de nuestra cultura, el ayuno no figura. Ahora se habla, no sé, creo que es un tipo de dieta que se llama ayuno intermitente. Hay muchos que le hacen así, ¿no? O sea, si le habla de ayuno, no. Pero nuestra cultura, el ayuno no figura. Sin embargo, en la Biblia vamos a encontrar que es en el ayuno, es en la oración, donde puedo trascender, donde puedo ingresar en el terreno de lo sobrenatural, donde puedo vivir cosas que le van a dar sentido a mi vida y me van a conducir a una dimensión de vida diferente. Y hay un caso en el Nuevo Testamento, Lucas 2, 36 al 37, dice, a Jesús lo fueron a presentar en el templo. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, por 80 años, no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Y es interesante, yo no sé los detalles, sé que es profetisa, o sea que tiene la capacidad de hablar en nombre de Dios, que ya es algo sobrenatural, pero lo que esa mujer va a experimentar, lo que va a vivir, es único, es inexplicable, no hay forma que nadie lo pueda hacer si no es a través de esa relación con Dios. Porque el Mesías había sido anunciado miles de años atrás y por mucho tiempo se estuvo esperando y nadie sabía nada, ni de dónde, ni cómo, ni cuándo iba a venir. Y esa mujer, cuando ve entrar un bebé, porque si ves entrar a Jesús haciendo milagros, por ahí decís que es el Mesías, pero es un bebé. Y
Y vos viste que los bebés poco más, poco menos se parecen. ¿Sí? Todos dicen es igualito al padre, igualito a la madre. Yo lo miro y los varones, me imagino, los miramos y sí, tiene 2, 1, 2 y 1, qué sé yo. Mucho más de eso no entendemos. Yo no le veo, sí, tiene cara de... ¿De qué tiene cara? De bebé. Y Jesús tenía cara de bebé. Sin embargo, esa mujer tiene la capacidad de decir, acá está Dios. Este bebé es el enviado de Dios. Para vivir experiencias importantes, necesitamos entender que es lo que se logra teniendo tiempos de comunión con Dios especiales. Y dentro de esa cuestión aparece la del ayuno. Termino. El ayuno en esta sociedad de consumo, tal como figura, es un área de la vida cristiana por descubrir. Cada uno se determina, quiero saber de qué se trata. Cada uno tiene que tomar esa decisión de decir, bueno, yo voy a descubrir. Las primeras veces del ayuno no vas a descubrir nada, porque como todas las cosas de la vida, las primeras veces son traumáticas. Era lindo ver andar otros en bicicleta, pero aprender a andar en bicicleta es otra historia, ¿sí? O sea, el momento que la primera vez, cada uno tiene una anécdota de cómo le fue. Justo ayer estaba hablando con mi hermana que vive en Australia y no sé por qué, como los dos aprendimos a andar en la misma plaza, me dijo, sí, vos sabés que cuando yo aprendí a andar en bicicleta, estaba andando feliz y sí, justo pasó la abuela y yo la saludé. Abuela, estoy andando en bici, avisale a mamá. Y la próxima cosa que vio tardíamente fue un tronco que se lo llevó por delante. Y a mí me pasó algo parecido, o sea que todo era temor, y fue una cosa así, yo aprendí así, me senté en la bicicleta, puse las manos en el manubrio, puse los pies en el pedal y salí. Listo, ya está, ya sabía andar. Y di una vuelta, di 2 vueltas, y ya de pronto el dueño de la bicicleta me decía, loco, dale, ya. Y yo otra vuelta más, pero ¿saben por qué? No sabía parar. Pero bueno, cuando terminó la tercera vuelta no me quedaba más remedio, así que yo sabía que había que apretar el freno. Así que apreté el freno y esperé. Próximo paso, lo primero que tocó la tierra fue mi cabeza, porque así bajé de la bicicleta. Después aprendí que no era la cabeza lo que tenía que poner en tierra, sino el pie, pero después lo aprendí. Pero después de un tiempo aprendemos y ya no nos caemos y ya disfrutamos. Bueno, con el ayuno también las primeras veces pueden ser un poquito tortuosas. ¿Por qué? Porque el primer ayuno que vas a hacer, lo más probable es que en la única cosa que vas a estar pensando no es en la voz de Jehová, no es en las bendiciones, no es en los conflictos, ¿en qué estás pensando? Y si como una rodajita, no puedo. Y si hago esto, la única cosa que se te ocurre es ver cómo haces para que pase la hora y eso se transforma en el día más largo de la historia. Nunca llega el horario de romper el ayuno como para abalanzarte sobre la comida. Quiere decir que los primeros son difíciles, pero poco a poco te vas a acostumbrar y le vas a encontrar el propósito y la manera no solo de disfrutarlo, sino de obtener resultados. Me alegra escuchar que son muchas las personas de la iglesia que así en una charla aquí y allá están participando del ayuno. Damos gracias a Dios.
Pero animo a que cada uno de nosotros, que no siempre tiene que ser la iglesia la que organiza el ayuno, cada uno de nosotros descubramos este área de la vida cristiana que siempre nos va a llevar a una experiencia no necesariamente humana, o sea, en el sentido que tenga una relevancia humana, sino que nos lleve a descubrir a Dios y a encontrar la respuesta de Dios de una manera sobrenatural. Amén. Nos ponemos de pie. Dios, venimos así como los discípulos te pidieron, enséñanos a orar. Nosotros venimos a pedirte, enséñanos a ayunar. Ya sabemos cómo se hace, pero enséñanos a reconciliarnos, a acomodarnos a la idea del ayuno. Padre, en el nombre de Jesús, queremos que en el feliz encuentro podamos encontrar, Señor, eso sobrenatural que vos preparaste para las situaciones difíciles, para los tiempos de conflictos, pero también para los tiempos de buscarte, para los tiempos de servirte. Dios, danos, Señor, la gracia. Dice tu palabra que produces tanto el querer como el hacer. Dice tu palabra que no solo vas a poner el querer ayunar, sino que también nos vas a enseñar cómo lograrlo. Padre, yo te ruego que cada uno de nosotros como hijos descubramos esta aventura del ayuno. Señor, que cada uno superemos nuestras excusas, nuestros argumentos y podamos encontrar, Señor, lo que nos brinda el ayuno, lo que nos brinda la oración, ese tiempo de quietud, ese tiempo de apartarnos, ese tiempo de estar con vos. Querido Señor, queremos que te glorifiques, queremos, Señor, descubrirte, queremos ser sensibles a la dirección tuya, a escuchar tu voz. Querido Dios, yo bendigo a los hombres, bendigo a las mujeres, a los muchachos, a las chicas. Danos, Señor, esa capacidad, Dios, que no está en la cultura, que no está en nuestra cultura natural, no está en nuestra cultura argentina. Queremos descubrirla, Dios. Está en la cultura del reino de Dios. Queremos descubrirla, Señor. Yo te pido que pongas esa inquietud en nosotros. Te pido, Señor, que nos impulses cuando quieras hablarnos, cuando quieras mostrarnos, cuando quieras, Señor, estar transformando nuestra existencia. Muéstranos, Dios. Yo te ruego, Señor, que pongas el valor. Señor, que pongas la decisión. Querido Dios, en este tiempo cuando hay tantas voces que nos confunden, que nos llevan de un lugar al otro y no sabemos a dónde vamos, Señor, que sea ese tiempo con vos lo que nos muestre el camino, nos muestre la solución a nuestros problemas, en la familia, en la economía, en la salud, Señor, en las decisiones. Queremos tener, Señor, el secreto para encontrar la salida, para encontrar la respuesta
en esos conflictos en la vida familiar que parecería que se instalaron y no sabemos cómo deshacerlos. Intervení, Dios. Llévanos a ese tiempo de quietud, llévanos a ese tiempo de escucharte, tiempo de reencontrarnos con la fe, tiempo de reencontrarnos con tu voz. Dios, en el nombre de Jesús, lo ruego, Dios, que para nosotros, los del feliz encuentro, el recurso del ayuno nos sea común, nos sea conocido, que sea el lugar donde vamos cuando te necesitamos o cuando necesitamos tener más de vos. Yo bendigo a cada uno de tus hijos, bendigo a cada uno de tus hijas, bendigo a las familias, bendigo Dios, bendigo Dios, bendigo Dios, bendigo Dios, bendigo Dios, para que logremos, Señor, algo que tú quieres, que está en tu palabra, que está en tu palabra, que sea también nuestra realidad. Ayúdanos, Dios, como iglesia. Señor, queremos vivir una vida no solamente en lo natural, queremos vivir una vida ligada a lo sobrenatural. Descubrir esta aventura maravillosa de lo que es una vida sobrenatural, de lo que es un ministerio sobrenatural, de lo que es enfrentar problemas de manera sobrenatural. Señor, glorifícate en el feliz encuentro. Gracias, Dios. Amén y amén. 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 Jesús esa noche le va a decir cosas que ya conocemos, que el pan es símbolo de su cuerpo, la copa es símbolo de su sangre derramada. Pero también les va a decir algo que es muy interesante. Le dice, ustedes tienen que seguir tomando la Santa Cena hasta el día que la vamos a tomar allá arriba, hasta el día que el Señor venga. Quiere decir que la Santa Cena, además del símbolo del pasado, un símbolo de lo que Jesús hizo y que nos afecta en el presente, también la Santa Cena afecta a nuestro presente para esperar con certeza, con seguridad, el futuro. Esa cosa grandiosa, impresionante que va a ser el día que estemos en la presencia del Señor celebrando esa gran cena. Por eso Jesús tomó pan y bendijo, y lo bendijo también nosotros. Señor, te damos gracias por este pan, que es un símbolo de tu cuerpo ofrecido en sacrificio. Por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados. Dios, gracias. Bendecimos el pan, bendecimos la copa, que es esa sangre que nos trajo redención, que nos limpia de pecados, que nos da la posibilidad de presentarnos santos en tu presencia. Gracias, Señor. Bendecimos el pan y bendecimos la copa. Amén. Amén. Le invito a que pasen a buscar el pan y la copa por los pasillos laterales y luego para sentarse vuelvan por el pasillo central. Así no nos chocamos. Pasen, por favor. Gracias, gracias, Señor.
Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí hasta que Él venga. Participamos de la copa. Te decimos gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu salvación, por tu compañía, por tu sanidad, por compartir con nosotros tu espíritu. Gracias por la esperanza que tenemos. Todo te lo debemos a ti, Jesús. Muchas gracias.